El carbono es un elemento no metálico, ampliamente distribuido en la naturaleza. Posee gran importancia debido a su presencia en los compuestos que conforman la estructura de los seres vivos. Antiguamente, los científicos creían que este elemento sustentaba la vida y que únicamente se podía producir dentro de los organismos vivos. Por ello, a sus compuestos se les llamó compuestos. En 1807, Berzelius propuso la división en compuestos inorgánicos y orgánicos en función de si eran o no eran producidos por los seres vivos. Los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas se requería de una fuerza impulsora, es decir, de una fuerza vital, solo presente en los organismos vivos, y por supuesto obtenerlos a partir de especies inorgánicas era impensable. Como química orgánica a la ciencia que estudia los compuestos que contienen carbono. Estos pueden provenir de origen natural o de origen sintético. Gracias a los experimentos de Friedrich Wöhler, se pudo determinar que las sustancias orgánicas no provenían solamente de organismos vivos. El científico observó que al evaporar una disolución de cianato de amonio, ocurriría la formación de unos cristales incoloros de gran tamaño. El análisis de estos cristales determinó que se trataba de un compuesto llamado urea. La transformación observada por Wöhler convertía un compuesto inorgánico, es decir, el cianato de amonio, en uno orgánico, la urea, aislada de la orina de los animales. Este descubrimiento fue la confirmación experimental de que los compuestos orgánicos también pueden sintetizarse en el laboratorio. Este logro se le conoce como la síntesis de Wöhler. Con ello se inició la síntesis de compuestos orgánicos, por lo que ya no era necesario depender de los organismos vivos para su obtención.
Características estructurales del átomo del carbono. El carbono es un elemento químico con número atómico 6 y masa atómica 12.01, lo que significa que posee 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Pertenece al grupo de los no metales, se encuentra en estado sólido y es el componente fundamental de los compuestos orgánicos. Sus propiedades químicas le permiten unirse con una gran cantidad de átomos distintos para formar moléculas enormes y complejas. La posición del carbono en la tabla periódica también nos indica que de los 6 electrones, 4 se encuentran en el último nivel, llamado nivel de valencia. Te presentamos la configuración electrónica del carbono. Cuando nos referimos a estado basal, decimos que está libre de cualquier atracción externa con otros átomos. Sin embargo, ante la cercanía de otros átomos, ya sea del mismo elemento o de otros elementos, su estado basal se altera, es decir, se excita, y un electrón de 2s2 se transfiere a un orbital vacío de 2pz0, adquiere energía y sufre un cambio en su configuración.
El estado excitado explica la tetravalencia del carbono, esto es, su capacidad de juntar los 4 electrones de valencia con otros 4 de otros átomos para formar 4 enlaces covalentes. Recordemos que el enlace covalente es aquel en el que no hay transferencia de electrones, sino que se comparten los electrones. La concatenación se da debido al comportamiento del carbono cuando se une entre sí átomos de este elemento para formar cadenas. Estas uniones pueden ser sencillas, dobles o triples. Estas son las formas de representación de las cadenas de carbono. Las cadenas pueden ser lineales e ininterrumpidas y otras pueden ser cadenas ramificadas, es decir, que de ellas se desprende un radical. Los compuestos orgánicos, compuestos del carbono. Los compuestos del carbono pueden ser de origen natural o de origen sintético. Los primeros están presentes en todos los organismos vivos y forman parte de las sustancias biológicas. Sin embargo, en la actualidad encontramos miles de compuestos del carbono de origen sintético que tienen que ver con nuestro diario vivir, como son medicamentos, alimentos, artículos de limpieza y de aseo personal, los plásticos en sus distintos tipos, los colorantes, las pinturas, los insecticidas y muchos más que sería interminable mencionar. Se les sigue llamando orgánicos para distinguirlos de los inorgánicos. Hay más de 24 millones de compuestos orgánicos conocidos. Cada uno de estos tiene propiedades físicas y químicas muy particulares como puntos de ebullición, punto de fusión, así como su forma de reaccionar. Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos siempre contienen carbono, casi siempre hidrógeno, con frecuencia contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, elementos de la familia de los halógenos o fósforo. Existen más de 24 millones de compuestos orgánicos conocidos y de los inorgánicos existen aproximadamente 600.000 sustancias. En los compuestos orgánicos, el enlace químico más común es el covalente, donde se comparten los electrones. En los compuestos inorgánicos, el enlace químico más común es el iónico, donde hay transferencia de electrones. En los compuestos orgánicos existe la concatenación, que como ya se mencionó, es la unión de los átomos de carbono entre sí mismos para formar largas cadenas. En los compuestos inorgánicos no se presenta la concatenación.
Los compuestos orgánicos presentan isomería y los compuestos inorgánicos no muestran isomería. Los isómeros son los compuestos que poseen la misma composición, es decir, la misma fórmula molecular, pero que tienen diferente estructura. Los compuestos orgánicos, la mayoría son combustibles y los compuestos inorgánicos, la mayoría no son combustibles. Los compuestos orgánicos se descomponen fácilmente con el calor. Los compuestos inorgánicos generalmente resisten altas temperaturas. Los compuestos orgánicos son gases, líquidos o sólidos con bajos puntos de fusión y de ebullición, y los compuestos inorgánicos generalmente son sólidos con puntos altos de fusión y de ebullición. Los compuestos orgánicos generalmente se disuelven en solventes no polares como alcohol, éter, benceno, etc. Los compuestos inorgánicos por lo regular se disuelven en agua. Los compuestos orgánicos, solo unos cuantos que se encuentran en solución acuosa, son electrolitos. Los compuestos inorgánicos, la mayoría son electrolitos cuando son disueltos en agua. Los compuestos orgánicos reaccionan en forma lenta y pocas veces cuantitativa. Los compuestos inorgánicos, por lo general, reaccionan rápido y de forma cuantitativa. Los compuestos orgánicos provienen principalmente de fuentes como el petróleo, el carbón de hulla y el gas natural. Clasificación general de los compuestos orgánicos. La gran cantidad de compuestos orgánicos que existen, entre naturales y sintéticos, hacen que clasificarlos no sea una tarea fácil. La clasificación puede realizarse de diversas maneras, atendiendo a su origen, como ya mencionamos, natural o sintético, a su estructura, que pueden ser alifático, alicíclico o aromático, a su funcionalidad, por ejemplo, alcoholes o cetonas, o a su peso molecular, monómeros y polímeros. En este apartado daremos un repaso a la forma tradicional de clasificarlos en familias con base a sus características estructurales, donde destaca el grupo funcional, que les confiere sus propiedades tanto físicas como químicas. De esta forma, los compuestos orgánicos se clasifican en dos grandes grupos: hidrocarburos y derivados de hidrocarburos. Hidrocarburos. Son los compuestos conformados solamente por carbono e hidrógeno, y a su vez se clasifican en hidrocarburos alifáticos, alicíclicos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos son de cadena abierta, pueden ser saturados o insaturados. Los saturados se forman por enlaces simples entre carbono y carbono. Estos se hallan saturados con átomos de hidrógeno y a este grupo pertenecen los alcanos. Dentro de los hidrocarburos insaturados encontramos los alquenos, que presentan entre carbono y carbono enlaces dobles, y los alquinos, que presentan un enlace triple. En los hidrocarburos alicíclicos o simplemente cíclicos, sus átomos de carbono forman un anillo. Pueden variar el número de átomos en el ciclo y pueden ser saturados. Entre estos encontramos los cicloalcanos o insaturados, que son los cicloalquenos y cicloalquinos.
Los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos cíclicos. Se consideran compuestos derivados del benceno, pues esta estructura se encuentra presente en todos ellos. En general, contienen anillos de 6 eslabones en los cuales alternan enlaces sencillos y dobles. Se clasifican independientemente de los hidrocarburos alifáticos y alicíclicos por sus propiedades físicas y químicas que son muy características. Son llamados así debido al fuerte aroma que caracteriza a la mayoría de ellos. Nomenclatura de los hidrocarburos. Antiguamente, a los compuestos orgánicos se les denominaba con nombres triviales provenientes de su descubridor, de la ciudad o del país en el que habían sido descubiertos. Hacia finales del siglo XIX se empezaron a establecer reglas para nombrar sistemáticamente los compuestos del carbono, considerando que con frecuencia se estaban descubriendo y sintetizando nuevas sustancias orgánicas. Ello, aunado al fenómeno de la isomería característico de este tipo de compuestos, acrecentó la necesidad de desarrollar un sistema de nomenclatura específico. Alcanos son parafinas o hidrocarburos saturados. Pueden ser cadenas de carbono lineales o ramificadas y solo presentan enlaces covalentes sencillos entre sus átomos. Nomenclatura de los alcanos. Los alcanos, también denominados hidrocarburos parafínicos o saturados, son sustancias con cadenas rectas o ramificadas de átomos de carbono. Entre dichos átomos solo hay enlaces covalentes sencillos. Todos los átomos de carbono en un alcano presentan hibridación sp3. Los nombres de los 4 primeros miembros de esta familia conservan su origen común o trivial, es decir, no se apegan a las reglas de la IUPAC. Los 3 primeros no presentan isomería, por lo que se pueden representar con su fórmula molecular y ser nombrados de una sola forma. Estos son los 3 primeros miembros de la familia de los alcanos: metano, etano y propano. Cada uno recibirá su nombre según los carbonos que contengan en su estructura. Todos presentan enlaces sencillos.
cadena principal más larga según el número de carbonos dará el nombre principal al alcano. Como ya se mencionó, encontraremos cadenas ramificadas. Las ramificaciones que salen de la cadena principal se llaman radicales y se nombrarán con la raíz del alcano del cual provienen. Tres son las reglas principales que nos establece la IUPAC para nombrar los compuestos alcanos. Regla número 1. Se selecciona la cadena continua más larga. Numera la cadena continua más larga empezando por el extremo más cercano al radical. El número de carbonos dará el nombre base al compuesto. Regla número 2. Se identifican el o los radicales y su posición en la cadena. Regla número 3. Se forma el nombre indicando primero la posición de los radicales. Los radicales o sustituyentes se nombran en orden alfabético. Se separa el número que indica la posición del radical con un guión y se nombran juntos el último radical y la cadena principal, a la que se le dará la terminación ano, lo que nos indicará que este es un alcano. Nomenclatura de alcanos. Nomenclatura de los alquenos y alquinos. Regla número 1. Se selecciona y numera la cadena más larga, empezando por el carbono más cercano al doble o triple enlace. El número de carbonos dará el nombre base al compuesto. Regla número 2. Se identifican el o los radicales y su posición en la cadena. Regla número 3. Se forma el nombre indicando primero la posición de el o los radicales. Los radicales o sustituyentes se nombran en orden alfabético. Enseguida, el número que indica la posición de la insaturación y, por último, el nombre de la cadena principal. Se le dará la terminación eno en caso de que sea un alqueno con un doble enlace o ino si se refiere a un alquino y presenta un triple enlace.
Propiedades físicas de los alcanos. Como en todos los compuestos orgánicos, las propiedades físicas de los alcanos dependen de su masa y de su estructura molecular. Estado físico, los primeros cuatro serán gases a temperatura ambiente. Del N-pentano al N-heptadecano serán líquidos y los mayores de la serie homóloga serán sólidos. Puntos de fusión y de ebullición. Aumentan al incrementar la masa molecular. En una serie de isómeros, los valores disminuyen al aumentar las ramificaciones. Densidad. Aumenta con la masa molecular. Y la solubilidad. Los alcanos son insolubles en agua y solubles En cuanto a sus propiedades físicas, los alquenos y los alquinos siguen un comportamiento similar. Estado físico a temperatura ambiente, los primeros tres miembros de la serie de los alquenos son gases. Los que contienen de 5 a 18 átomos de carbono son líquidos y los superiores son sólidos. En los alquinos, los tres primeros son gases, de 4 a 15 átomos de carbono son líquidos y de 16 en adelante son sólidos. Solubilidad. Son solubles en disolventes no polares de naturaleza orgánica, pero son insolubles en agua. Puntos de fusión y de ebullición. Aumentan al incrementar el número de carbonos en las moléculas lineales y para los isómeros disminuyen al aumentar las ramificaciones. Los alcanos arden en presencia de oxígeno y desprenden una gran cantidad de energía en forma de luz y calor principalmente. Cualquiera que sea su fórmula molecular, siempre dan como productos de su reacción dióxido de carbono, agua y energía, lo que los hace muy valiosos como combustibles. A diferencia de los alcanos, que son prácticamente inertes en cuanto a su reacción química, los alquenos presentan reacciones llamadas de adición, las cuales se llevan a cabo en el doble enlace, en donde está una zona rica en electrones que tienden a compartirse con reactivos carentes de ellos. Los triples enlaces son menos propensos a reacciones de este tipo. Algunas reacciones características de adición de los alquenos son las siguientes. Adición de hidrógeno, llamada también hidrogenación. Reacción con hidrógeno gaseoso en presencia de un catalizador como el platino o el paladio, dando como producto un alcano correspondiente. Adición de agua, también conocida como hidratación. En este caso, los alquenos reaccionan con agua en presencia de ácido sulfúrico, que actúa como catalizador, dando como producto un alcohol. Son hidrocarburos insaturados que se caracterizan por presentar en su estructura por lo menos un triple enlace entre dos átomos de carbono y también se les denomina acetilénicos. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos están constituidos por dos o más anillos bencénicos unidos o fusionados. La mayoría de estos compuestos son cancerígenos. La mayoría de los hidrocarburos aromáticos se obtienen a partir de la destilación del alquitrán de hulla y del proceso de refinación del petróleo. El alquitrán de hulla, a su vez, se produce durante la destilación pirolítica del carbón mineral, llamado también carbón de hulla.
mencionó, el benceno es la base de los compuestos aromáticos, es decir, toda sustancia que en su estructura contenga cuando menos un anillo bencénico es un compuesto aromático. En química orgánica, el término aromático se utiliza para referirse a este tipo de compuestos porque en los inicios de su estudio se observó que las sustancias despedían fuertes aromas como el benzaldehído presente en las cerezas, duraznos y almendras, el 2-feniletanol, que huele a rosas, el eugenol, con olor a clavos, y el cinamaldehído, con aroma a canela. Y todos son compuestos que tienen en su estructura esta molécula del benceno. Propiedades físicas de los hidrocarburos. La mayoría de los hidrocarburos aromáticos poseen olores específicos e intensos. La mayoría son tóxicos, por lo que se deben manejar con la mayor precaución posible. El estado físico en el que los encontramos, los que contienen hasta 12 átomos de carbono serán líquidos, con más de 12 serán sólidos. Los puntos de fusión y de ebullición aumentarán al incrementar el número de carbonos, es decir, al incrementar su masa molecular. La densidad. Los que contienen un solo anillo bencénico son menos densos que el agua, y los de dos o más tienen densidad mayor que la del agua y se hunden en ella. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Derivados del benceno. Los derivados del benceno se forman cuando los hidrógenos del anillo bencénico se sustituyen por otros átomos diferentes a él, llamados heteroátomos, y que tengan electrones para compartir con los átomos del carbono en una reacción llamada de sustitución. Los principales heteroátomos que forman los derivados del benceno son el oxígeno, el nitrógeno y los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Según sea el número de hidrógenos sustituidos, se formarán derivados mono, di y tri y polisaturados. Nomenclatura de los derivados del benceno. Importancia biológica de los compuestos orgánicos. La composición química de la materia viva es esencialmente orgánica. Los compuestos que rigen el equilibrio natural de los organismos vivos son de naturaleza orgánica, principalmente derivados de los hidrocarburos alifáticos y cíclicos, que se conservan en el organismo en determinadas concentraciones y, cuando el equilibrio se rompe por causa de alguna enfermedad, su alteración permite diagnosticarla y atacarla. El origen mismo de la vida de un organismo, como son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son macromoléculas de largas cadenas de derivados de hidrocarburos. Otros biocompuestos son los lípidos, grasas, glúcidos, azúcares y las proteínas como la elastina, presente en la piel, las arterias y los ligamentos, la queratina constituyente de la piel, el pelo y las uñas, así como el colágeno de los huesos. Es importante que aprendamos a conservar el equilibrio natural en nuestro organismo, evitando que se alteren las concentraciones de los biocompuestos, lo cual se puede lograr controlando nuestra alimentación y llevando un estilo de vida saludable. Importancia económica. Si bien se sabe que los compuestos orgánicos han estado presentes desde el inicio de la vida en nuestro planeta, el ser humano, al adquirir conocimientos y querer satisfacer necesidades primordiales con más comodidad, encontró la forma de sintetizar productos que poco a poco fueron sustituyendo a los naturales. Cuando a principios del siglo XIX se descubrió el potencial del petróleo como fuente natural de hidrocarburos,
se inició el desarrollo de la tecnología con la invención del motor de combustión interna. En un primer momento solo se utilizaban los hidrocarburos como combustibles, pero al avanzar el conocimiento en los métodos de síntesis, surgieron cada vez más productos que paulatinamente fueron modificando la vida y el entorno de la humanidad. El mundo natural y el mundo sintético. La industria petroquímica surgió en Estados Unidos en la década de 1930. Esta industria es la que se encarga de utilizar hidrocarburos obtenidos en el proceso de refinación del petróleo para, a partir de ellos, sintetizar otros compuestos que sirven de materia prima para la elaboración de miles de productos. El carbón mineral es una fuente rica para la obtención de compuestos orgánicos, de ahí que los países que no son petroleros puedan obtener de él hidrocarburos que se utilizan en la síntesis de numerosos compuestos orgánicos. Los países más avanzados económicamente no son necesariamente los que tienen petróleo o carbón, sino los que poseen la tecnología necesaria para los procesos de síntesis. Importancia ecológica. Una vez iniciada la vida sobre el planeta, se fue dando el proceso de la evolución hasta que se alcanzó un equilibrio natural entre todos los biosistemas. Entre los procesos vitales que participan en este equilibrio están el ciclo biogeoquímico del carbón y del nitrógeno y el ciclo hidrológico, los cuales suceden a través de una serie de reacciones químicas que mantienen la interrelación e interdependencia entre la atmósfera, el suelo y los seres vivos. Poco a poco estos ciclos se han ido alternando debido al gran proceso que la humanidad ha experimentado en la aplicación y uso de avances tecnológicos para la obtención de productos sintéticos y que se ven reflejados en la modificación del ambiente natural, sobre todo, como ya se ha contado reiterativamente, desde la aplicación de los derivados del petróleo en la industria petroquímica. Si bien es cierto que en la actualidad los compuestos orgánicos han brindado comodidades de las cuales no gozaban nuestros ancestros, también es cierto que están contribuyendo a incrementar las condiciones favorables que atentan contra el equilibrio natural de nuestro planeta. De forma general, podemos hablar de dos grandes fuentes de contaminantes en las cuales están presentes los compuestos orgánicos: combustión de hidrocarburos, como gasolina, diésel, turbocina, carbón mineral, etc. Productos sintéticos no biodegradables como plásticos, tetrabricks, desechables de polipropileno, entre otros. Concluimos que los compuestos orgánicos son importantes ecológicamente porque así como contribuyen a la contaminación ambiental, también son parte de las alternativas para su solución. La respuesta está en una correcta, bien dirigida y ética aplicación de los recursos que la naturaleza nos brinda y que el ser humano, como especie superior en cuanto al intelecto, sea capaz de encontrar la forma de ir recuperando paulatinamente el equilibrio natural que él mismo alteró, lo cual se conoce como desarrollo sustentable.
Bueno, Cayaguas, espero que este video sea de utilidad para ustedes. Ahora saben nombrar los hidrocarburos, saben identificarlos, saben la diferencia entre una sustancia orgánica de una sustancia inorgánica, saben la repercusión que la quema de varios de estos combustibles tienen en nuestro ambiente. Espero que les sirva, nos vemos la próxima.